Estamos en una nueva emisión de Diálogos del Sur con el gusto de tener con nosotros a Daniel Rosso. ¿Cómo te va? Bienvenido, Daniel. No, gracias por invitarme. Daniel es una destacada persona del mundo de la comunicación, un especialista, un hombre que ha desarrollado tareas en general vinculadas a ese gran tema de la contemporaneidad y particularmente en nuestro país. Y como siempre hacemos, porque hemos hablado con gente del mundo sindical, del mundo estudiantil, del mundo de los movimientos sociales, del mundo de la economía, vamos a cabalgar un espacio ambiguo entre el mundo de lo particular y concreto y el mundo de la política, que es el que de alguna manera reúne todos estos diálogos con la idea de formar una opinión popular, democrática y nacional en esta coyuntura. Daniel, yo empiezo con lo obvio. Todo el mundo está digamos así, preocupado. Cuando hablo de todo el mundo, hablo del mundo nuestro, del mundo de nuestra audiencia, del mundo de nuestras relaciones, por la sensación de un agobio y de un monopolio extremado, de un dominio de la escena mediática incontestado por parte de, ya no tanto podríamos decir del gobierno, sino del establishment, que incluye al gobierno, pero lo excede en cuanto a su composición y a su potencia. Me gustaría que vos empieces por una valoración personal de esto que está pasando, de qué se puede hacer frente a lo que está pasando, para engranar desde ahí una mirada común. Mira, bueno, por empezar, es obvio que desde 2015 hasta hoy el desequilibrio comunicacional que ya existía se ha profundizado notablemente. O sea, hasta el 2015 había un Estado y un conjunto de medios que se habían organizado alrededor de... Esta es la práctica del mate. Muy bien. Formato. Muy bien. Digamos, el Estado y un conjunto de medios que se habían organizado o que habían ido surgiendo en términos contrahegemónicos, habían como logrado generar una especie de discurso alternativo al discurso dominante. Luego del 2015, el Estado cambió de manos, ese conjunto de medios se fue diluyendo y efectivamente estamos en un escenario de algo parecido a un discurso único. Es notable porque el neoliberalismo siempre buscó ser el ejecutor de un discurso único. Lo que daría la impresión en esta etapa es que ese discurso único aparece como legitimado, ¿no? Pero para mí ahí hay una cosa muy interesante para pensar, porque yo creo que ese discurso único tiene la capacidad de presentarse como legitimado, pero hay un sector de la población que no lo legitima. Esa es la primera cuestión. Pues, ahora, ¿no? ahí te interrumpo. Sí. Ellos presentan, el ellos es obvio, así como nosotros también, presentan las cosas como que los medios de comunicación están sometidos al juicio de la soberanía de las audiencias. Y por otro lado, esa es la parte, digamos, democrática de la presentación de ellos. Y la otra, la liberal, que es el Estado tiene que retirarse de ese juego y dejar que existan los programas que tienen rating y que existan las audiencias que tienen el programa que buscan. ¿No hay algo de muy visiblemente contradictorio? Porque, por ejemplo, los medios que vos decís de la época anterior tenían sus audiencias. Así es. Esas audiencias siguen existiendo y siguen buscando referentes, pero cada vez lo encuentran con más dificultad, por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, es que parte del desequilibrio es ese. Vos tenés como
procesos políticos, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, Cristina, ¿cuánto sacará? 37% de los votos. Bueno, ese 37% de votantes a Cristina no tiene un correlato en el sistema de medios. Ese es el desequilibrio. Se supone que esa apoyatura política, ese 37%, ese 20%, 23% en la ciudad de Buenos Aires, debería tener, al operar como audiencias, debería tener una parte del sistema de medios por donde circulara. Una oferta que corresponda a esa demanda. Efectivamente. ¿No? Bueno, eso es el desequilibrio. No hay correspondencia entre lo que pasa en la esfera de la política y lo que pasa en la esfera de lo mediático. Ahora, al mismo tiempo, hay una cosa que dice Durán Barbas en su último libro, La política del siglo XXI, que es muy interesante, porque él dice, y Fontevecchia, que le hace la introducción al libro, se encarga de puntualizarlo. Fontevecchia dice, el macrismo o Durán Barbas lo que hizo es cambiar la ideología por la ciencia, ¿no? O sea, en el lugar en donde el kirchnerismo, nosotros, etcétera, etcétera, la cultura nacional popular pone ideología, ellos estarían poniendo la ciencia. ¿Qué ciencia? Claro. Entonces, después Durán Barbas en su libro lo desarrolla. Ellos dicen que ellos gobiernan con el método hipotético deductivo, una especie de viejo popperismo, Karl Popper, el famoso... Sí, falsacionismo. El famoso científico de la ciencia, Sí, bueno... sí. Se ve que en alguna lectura diagonal Durán Barbas se enganchó el concepto y le dedica 3 páginas a eso. ¿Qué sería gobernar con el método hipotético deductivo? Gobernar con un método en donde siempre se está en búsqueda de la verdad. Esto es por eso, y ahí explican el tema de los retrocesos, porque ellos tiran una hipótesis, la prueban, si la hipótesis no funciona retroceden, entonces cuando avanza es porque encontraron la verdad. Como diría Fantino, espera. Claro. Espera, ¿qué quiere decir cuando avanza y cuando no avanza? Las encuestas, los sondeos. Tienen que ver los sondeos, pero es cuando lanzan una política, ¿no? ¿Viste? Lanzan una política y con alguna de esas políticas retroceden. Bueno, cuando retroceden, ellos explican que retroceden porque esa hipótesis no fue probada, esa hipótesis política no fue probada. Pero la no prueba significa que ellos testean en la opinión pública la respuesta todo el tiempo, frente a eso. O sea que la verdad está dada por las estadísticas que se construyen en los focus groups y en las encuestas. Totalmente. El concepto de verdad es un concepto estadístico, digamos. Sin duda. A tal punto que, bueno, en otro libro que es de un señor que se llama Iglesias Cilia, que es de la jefatura de gabinete de ministro, que escribió un libro que se llama Cambiamos, con la capacidad de producción de un CEO, ¿no? Porque lo publicó al otro día que ganaron las elecciones o a la semana siguiente que ganaron la elección. Cambiamos. Bueno, ahí explican que ellos en realidad, con los focus group, lo que buscaron, ahí te cuenta, ¿no? Estuvieron 2 años haciendo focus group. Ahora, ¿qué buscaban en esos focus group según Iglesias Cilia? Buscaban construir un nuevo lenguaje nacional de la política. Ahí sacaban la palabra alegría, la palabra juntos, todo ese sistema de palabras. Entonces, ahí el focus group efectivamente actúa como una especie de ejercicio de una ciudadanía suave. O sea, aquel que es consultado hace ciudadanía, muchas veces sin saberlo, porque termina definiendo en qué políticas el gobierno avanza y en cuáles retrocede. Ahora, cuando avanza es porque tiene la verdad. Entonces se arma como un sistema ahí en donde no es que hay posiciones políticas confrontando, que eso es lo propio de la democracia, sino hay una verdad y una cosa que no es la verdad y que requiere ser expulsada. Ahora, vos como especialista en estos temas debes haber reflexionado sobre el punto que omite esta teoría tan científica, que es que el público que participa en los focus groups está previamente construido en tanto público y en tanto opinión pública, no digo solamente por los medios, porque a mí después podemos hablar de eso más en particular. Yo tengo cierta resistencia a la construcción de una especie de demonio surgido de la nada, que son los medios, como si nosotros fuéramos millones de personas que nos sentamos como tontos frente a la tele o frente a las redes sociales o lo que queramos y nos llenan la cabeza de cualquier cosa. Pongamos aparte esa teoría que tiene más de conspirativo que de realista y científico, y digamos que el sentido común que los medios reproducen, pero que existe en la sociedad, el sentido común de una sociedad donde los vínculos están establecidos por
por el vínculo del dinero, del empleo, de la tarjeta de crédito, de la competencia, del individualismo. Está el formato previo a ese, el formato previo con el que va ese tipo que contesta o que opina en los focus groups, no es un formato neutral, ni tiene punto de relación con la verdad. Así es. Por supuesto, ellos, ¿qué es lo que hacen? Construyen a su modo la verdad, pero se quedan en para los sectores medio que lo siguen, por supuesto, donde logran irradiar. En su campo, claro. En su campo logran que su posición política sea siempre verdadera. A diferencia de lo que plantea uno en términos democráticos, que es que uno tiene una opinión que en democracia puede ser verdad o no, y que sea verdad depende de un proceso de discusión, deliberación, etcétera. En ellos la verdad está como en un punto previo. Pero lo curioso, a mí me fascina esto que está diciendo. Yo tengo pendiente leer el libro de Durán Barba, tengo mucho interés, pero no he tenido el tiempo. Cuando lo leas lo discutimos porque es muy interesante. Sí, pero te voy a aprovechar a vos para que podamos discutir a Durán Barba sin la premisa de que yo lo haya leído, porque confío mucho en tu enfoque. Pero lo curioso de este asunto es la utilización del concepto de verdad en un sentido equivalente a la opinión. Es decir, verdad es opinión mayoritaria. Ahora, ¿dónde está Santiago Maldonado? Esa pregunta se contesta con el resultado de la opinión y de la encuesta que dicen el 40% cree que lo agarró la gendarmería y el 30% cree que es una maniobra. El resultado de ese ejercicio, llamado verdad, ¿no es un poco estremecedor? Por supuesto. Bueno, por supuesto. Y a mí me da la impresión de que con el tema de Santiago Maldonado, esta formación política, que es el macrismo, que se constituyó en parte discutiendo el relato kirchnerista, se encuentra ante una paradoja, porque el problema que tienen es que ellos como Estado les falta un relato para explicar ese vacío. Hay un vacío, hay una desaparición, y no tienen relato para explicarlo. No tienen cómo contar eso. Pero además porque me voy a poner un poco, voy a primitivizar un poco mi discurso. Además porque lo que están diciendo es mentira. Totalmente. Visible y evidentemente mentira. Es decir, la verdad se puede llevar bien o mal con la opinión, pero con la mentira se lleva mal. Bueno, pero ahí hay una cosa que a mí me pareció siempre muy interesante. Hay un libro de García Linera que se llama Socialismo Comunitario. Sí, eso sí lo veo. En donde él introduce un concepto que a mí comunicacionalmente me sirve mucho, que es el de fetichismo estatal. Él dice, no hay solo un fetichismo en la economía, hay un fetichismo del Estado. Por ejemplo, ¿qué hace el neoliberalismo? El neoliberalismo se presenta como la totalidad. El Estado es la totalidad, esta idea de juntos, estamos todos juntos, vamos todos juntos. Pero después en la práctica, eso que se presenta como totalidad es una parte, son los grupos económicos concentrados, etcétera, etcétera. Lo que hace el neoliberalismo es colocar la comunicación en ese primer nivel, que es el de la totalidad, el de juntos, etcétera, etcétera, y la política en ese segundo nivel, que es el de la restricción. Entonces, su modelo de comunicación funciona de ese modo, o sea, diciendo siempre una cosa en lugar de la otra, del opuesto, digamos. Dicen una cosa y eso que dicen es el opuesto de lo que dicen. Entonces ellos dicen, somos juntos, ¿no? Es el lugar de la totalidad del Estado. Ahora, ese juntos en realidad ocupa el lugar de lo otro restringido, de lo otro oculto, que es que son una partecita. Bueno, y así con todo. Ellos dicen, somos la verdad. No, son un relato que en muchas oportunidades tergiversa la verdad, pero se presenta como la verdad. Y además hay una especie de huevo de la serpiente totalitaria. Vos sos estudioso de estas cosas. Nuestra generación ha sido muy permeada por la construcción de Hannah Arendt y de los grandes pensadores sobre el totalitarismo, que ya grandes corrientes de la ciencia social descreen de la existencia de esa categoría tan permeada por una visión histórica de la versión de la posguerra, la versión norteamericana, para hacerlo más preciso, la versión norteamericana de la posguerra. Ahora, hay estudiosos
como el caso de Sheldon Walling, que hablan de que al totalitarismo se marcha no necesariamente y no siempre por una acumulación de recursos omnímodo por parte del Estado, sino por otro sujeto que se ha ido formando, especialmente en los 40 años últimos, que son las grandes corporaciones. Así es. Si yo digo que hay un Estado totalidad, que al mismo tiempo el Estado es un Estado flexible, moderno, como dicen algunos, después podemos entrar en eso, que captura, que discute o que percibe y recepta la opinión de la opinión pública y convierte eso, regurgita eso en la forma de una verdad a la que todos tenemos que someternos. No parece ser un discurso democrático, sino una reverberación paradójica del totalitarismo, eso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Leí con mucha atención la cita a Walling que hiciste en la última nota de página 12 y fui a buscarlo a Walling. Mirá los defectos de la lectura. Que entre paréntesis pido disculpas públicamente porque yo lo di por vivo y hace 2 años murió Sheldon Walling. Yo no sabía. No sabía, yo tampoco. Claro, eso es, además, en términos comunicacionales, pasa una cosa con el macrismo, en el sentido que vos decís, que ellos dicen actuar por inclusión democrática, y en realidad actúan por construcción de segregaciones, en donde el modelo comunicacional va siempre junto o levemente detrás del proceso represivo. O sea, ¿qué hace el orden comunicacional? Marca aquellos sectores a los cuales hay que segregar, ¿no? Entonces los indios mapuches hay que segregarlo, los chicos de las escuelas que toman escuelas hay que segregarlo, los sindicalistas hay que segregarlo. Entonces aparece la luz del sistema hegemónico de medios marcándolos y después atrás puede venir una represión focalizada. Y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, efectivamente. Bueno, eso funciona curiosamente, Daniel, todas estas cosas que estás comentando, como características y propias de la estrategia publicitaria, directamente publicitaria del gobierno, funcionaba desde antes. Sí. Los malos de la película eran señalados, hablo de los años de Néstor y de Cristina, los malos de la película eran señalados por los medios, perseguidos por la justicia y boicoteados políticamente. Pero entonces ahí hay una forma refinada de segregación. Vos dijiste la palabra y me parece que es muy oportuna. Digamos, todos somos argentinos, jugamos en equipo, pero hay algunos que están visiblemente fuera del equipo y son objetos de persecución, ni siquiera de indiferencia, sino que se los va a buscar. Totalmente. Se los va a provocar. Es así. El juntos no es todos. El juntos es una parte que se atribuye al lugar de la totalidad, ¿no? Sí, una idea hegemónica, ¿no? Efectivamente. Una idea hegemónica, pero sostenida en proporciones muy grandes por la amenaza y por el temor. Porque una cosa es la hegemonía donde las minorías entienden que el rumbo va para ese lado y no tienen más remedio que de alguna manera acomodarse. Pero lo que estamos viendo es que el que no se acomoda puede sufrir las consecuencias de no acomodarse a eso. Por supuesto. Ellos buscan, dentro de esto, ¿no?, que en lugar de por inclusión democrática, porque el gobierno kirchnerista se lo acusaba de autoritario, ¿no?, pero funcionaba claramente por inclusión democrática, aún en la marcación de la diferencia. O sea, se marcaba la diferencia con un conjunto de actores que se expresaban en los medios todo el tiempo, por lo cual no eran segregados. Claro. Estaban dentro del sistema democrático. O sea, era diferencia, no segregación, ¿no? A tal punto que, efectivamente, en el kirchnerismo, si había, suponte que uno pudiera aceptar que había algún nivel de violencia en términos analíticos, era una violencia que estaba dentro siempre de la trama discursiva, nunca salía fuera. Y si salió, porque cuando uno dice, ¿te acordás de Bernie? Bueno, si existió alguna vez, existió como excepción, pero la violencia no estaba fuera del discurso, ¿no? Ellos cuestionaron esta supuesta violencia interior al discurso para desencadenar violencia directa sobre los mapuches, sobre los manifestantes en la plaza reivindicando a Santiago Maldonado, sobre los trabajadores, ¿no? Ahora, entonces no es una derecha, según tu opinión, no es una derecha tan novedosa, tan moderna y tan democrática. Yo creo que es no, muy democrática no, seguro. Creo que es una derecha que ha aprendido en los últimos 20 años
y está usando a todo el sistema de medios hegemónicos y al sistema de redes como una especie de infantería de ocupación del espacio público con dos objetivos. Primero, construir un lugar de legitimidad, o sea, ellos son la modernidad, la legalidad, y ahí recuperan cierta tradición radical, la normalidad. Son un conjunto de atributos que cooptan, arman una zona legítima y todo lo que no se adecúa a eso es segregado. Y actúan por segregaciones parciales, usando para segregar el elemento más ilegítimo que hay en eso que van a segregar. Por ejemplo, en el movimiento obrero lo agarran al Pata Medina, que es indefendible para la totalidad, digamos, ¿no? Pero detrás de eso hay esto que vos decís, se toma el elemento más ilegítimo para segregar ese sector y ahí se producen dos cosas. Primero, los que están dudando entre entrar en este mundo que se les ofrece el macrismo, integrarse a este mundo de la modernidad, etcétera, etcétera, les da miedo y posiblemente algunos se integren. Y los que no se van a integrar porque son rebeldes, porque tienen otra política, saben que pueden estar sujetos a todas estas operaciones que yo llamo de destitución enunciativa. O sea, ¿qué es lo que significa la destitución enunciativa? Que te meten en ese proceso de segregación y de descalificación y de estigmatización hasta que en algún punto ya no tenés uso de la palabra. Por lo cual ahí no hay democracia. Si vos lo que haces es impedís el uso de la palabra de aquel sector que segregás y con el cual no querés dialogar. Ahí incorporo un elemento, porque estamos hablando de múltiples espacios segregados, que de por sí, si uno los mira objetivamente, los mira de manera distante, no tienen necesariamente vínculos comunicantes entre sí. No hay por qué pensar que el abogado laboralista tiene que ver con los mapuches, o que el político de oposición tiene que ver con Milagro Sala y Tupac. Sin embargo, yo percibo, y quisiera conocer tu opinión, que en esa multiplicidad de discriminaciones y segregaciones hay algo así como un centro o como un dispositivo que organiza una mirada global de ese mundo de los segregados. En otra época, gobiernos que no se pretendían ni muy modernos ni muy democráticos, como la dictadura cívico-militar, construyó la figura del subversivo, la figura del elemento. El subversivo era el que estaba afuera, y no solo el que estaba afuera, sino el que estaba afuera y saboteaba la vida tranquila de los argentinos. ¿No te parece que la figura de los adherentes en el más vasto sentido de la palabra, desde el militante consecuente hasta el simpatizante, hasta el votante de los gobiernos anteriores, está ocupando ese lugar de organizador de la cadena equivalencial, diría Laclau? Totalmente. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo, inclusive si vos te fijás, la estigmatización en última instancia tiene siempre el significante kirchnerismo. O sea, por ejemplo, a los indios mapuches intentaron primero, con contradicciones intradiscursivas de ellos graves, porque eso es otro tema. En ellos la contradicción discursiva no tiene relevancia, porque te dicen por un lado que los indios tiraron piedras y que hirieron a algunos de los gendarmes, ¿no? Ahora, ayer decían que traficaban armas a Chile, ¿no? Sí, bueno, ¿qué? A ver, tiran con piedras. Y que los ingleses también, los ingleses estaban detrás de ellos, ¿no? Sí, los kurdos, la guerrilla kurda, bueno, toda una serie de cosas que tiene que ver con el proceso de estigmatización. Ahora, ese proceso de estigmatización siempre termina con que son kirchneristas, o tienen vinculaciones con el kirchnerismo, o son usados por o son usados por el kirchnerismo. Y otra de las cosas que usan es una cosa de la tensión identitaria. O sea, ¿por qué? Porque el único que tiene el monopolio del cambio en la sociedad argentina es el macrismo, es Cambiemos. O sea, nadie aparte de ellos puede cambiar. Entonces resulta que tenés a este chico, Fernando Wala, ¿no? Que en algún momento fue flogger, ¿no? Tenía una vida urbana, estaba acá en el Abasto y después se hizo vocero de los indios mapuches. Bueno, no puede ser flogger indio mapuche. O el otro vocero mapuche que resulta que el tipo andaba a caballo con binoculares. No puede andar a caballo con binoculares. Esa tensión identitaria no puede existir. Y uno dice, bueno, pero puede cambiar a alguien. No, el cambio es monopolio de ellos.
que es otro significante con el que se quedaron. Ellos han trabajado durante 10 años, y efectivamente han trabajado bien, quedándose con una serie de significantes que hay que ver ahora cómo los recuperamos. Se han quedado con el significante verdad, se han quedado con el significante cambio, se han quedado con el significante modernidad, ¿no? Digo, para estos sectores medios a los cuales les queremos hablar. Entonces habría que pensar juntos, Daniel, cuáles pueden ser las consecuencias en el discurso exitoso de Cambiemos y del establishment de las 2 o 3 circunstancias a las que estamos asistiendo en términos de coyuntura política, y el lugar que yo quería proponer es el lugar de la verdad. El operativo Pericias de la Gendarmería sobre la muerte de Nisman, el montaje publicitario extremadamente entre infantil y perverso que hicieron los medios, el gobierno y el Poder Judicial encargado directamente del tema sobre el caso de Santiago Maldonado. Y se podrían sumar otra cantidad de situaciones de este tipo. Da la impresión de que hay como un nervio débil, como un punto ciego del relato, porque empieza a percibirse una sensación de evidencia de algunos hechos, con mayor o menor pasión. No estamos hablando del conjunto de la sociedad, ni estamos hablando de una centralidad de esto en la vida común de la gente, pero la percepción, que incluso las propias encuestas que ellos están haciendo, sobre cómo ve la percepción de la sociedad argentina, de los estratos, de los diversos estratos de la sociedad argentina de estos casos, empieza a mostrar que hay una crisis entre este relato, o un germen de crisis entre este relato y la verdad fáctica. Porque una cosa es la verdad que se construye con el choque y la discusión de las verdades relativas, como solía decir Néstor Kirchner, que en algún momento se convierten en verdad para todos sobre la base de su discusión. Eso es una interpretación de la verdad. Pero después que vos y yo estamos charlando acá en el canal Urbana con los compañeros del canal, no es una opinión, porque esa estrategia publicitaria puede terminar en la esquizofrenia tranquilamente. No sé cómo ves eso. Hay una oportunidad política para los que descreemos del discurso único, generada por los errores y los horrores cometidos por el gobierno en estos casos. Yo creo que hay muchas oportunidades. Primero porque efectivamente es un discurso que, esto que dice García Linera, tiene la profunda contradicción interna de tener parada la comunicación en un lugar y la política en otra. Entonces esa tensión efectivamente está, y uno debería poder operar ahí efectivamente con relatos, entre comillas, objetivos de los procesos, etc. Por eso el periodismo en esta etapa es muy importante. Ahora, ellos han hecho una cosa también, que es cooptar un conjunto de discursos y deslizarse entre ellos. Pues han cooptado vía Carrió, vía Ocaña, Stolbizer. El antikirchnerismo ha cooptado el discurso liberal republicano. Se lo han quedado ellos por ahora. Hay un esfuerzo de este lado por retomarlo, pero en principio ellos lo tienen con esas figuras públicas. Por eso me parece que Cristina, que siempre tiene una gran capacidad de ver estos escenarios, está jugando en ese terreno. Y la puso a Moró como... A mí, cuando me decían, ¿por qué lo puso a Moró? Porque está muy bien, porque se dio cuenta que el discurso liberal republicano, que lo capturaron ellos, hay que empezar a discutirlo, hay que ver cómo se lo trae para acá. Y por supuesto Moró le discute en ese campo, con mayor o menor eficacia, discute en ese campo. Ahora, no solo cooptaron el discurso liberal republicano, cooptaron otro conjunto de discursos. Y se mueven entre los discursos, se van deslizando. Y ahí tienen la ayuda del sistema de medios hegemónico, porque efectivamente trabajan dentro de la contradicción. O sea, cualquier discurso político, que es lo que intentó clásicamente desde la modernidad, eliminar la contradicción, que tuviera homogeneidad interna. Bueno, estos están despreocupados por la homogeneidad. Funcionan dentro de la contradicción, porque obviamente ahí sí el sistema medio concentrado actúa haciendo una cobertura, ¿no? Ahora, dame un juicio tuyo sobre cómo está actuando el espacio. Saquemos a los medios como instituciones, como empresas, hablemos de el espacio político alternativo al macrismo, desde el punto de... Alternativo quiero decir no en general el que está en contra del macrismo, sino el que está en contra sobre la base de un proyecto fuerte que tiene raíces en la historia de estos últimos 15 años, 14 años,
pero no se limita a ese espacio, es más amplio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues ¿cómo lo ves? ¿Te referís a la parte política? Sí, a la parte que enuncia, a la parte que enfrenta este relato, este pensamiento único en los diversos y múltiples espacios, desde este lugar donde estamos nosotros hasta medios de comunicación que tienen una agenda, una línea editorial distinta. ¿Qué juicio hace sobre eso? Yo creo, primero, a ver, con el tema de los medios de este lado, digamos, se corre el riesgo de una especie de fetichismo tecnológico, de creer que la cosa la resolvemos con un rápido aprendizaje del funcionamiento en redes. Me parece que está bien, obviamente, recurrir a las redes, etcétera, etcétera, pero eso no alcanza. Nosotros, como tampoco alcanza resolver la propuesta política global a la sociedad con el recurso de volver. Esto es devolver. Nosotros tenemos que ser capaces de proponerle a la sociedad argentina y a los sectores medios un proyecto que tenga la misma capacidad de seducción o mayor capacidad de seducción que están planteando ellos. Si ellos plantean algo, está parado en la legalidad, en la normalidad, en la modernidad, es decir, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Porque por ahora me parece que estamos como una especie de retaguardia, cuestionando lo que hacen ellos, que me parece que está bien, pero me da la impresión que hace falta un salto más. Que ahí tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros en relación a lo que están ofreciendo ellos? ¿Por qué es inconsistente lo de ellos y por qué nosotros tenemos algo que es mejor para la vida de la gente? Porque hay una cosa que es obvia, o sea, nosotros nacemos y tenemos una cantidad de tiempo para vivir y después nos morimos, ¿no? Entonces, todo se reduce bastante a eso en la vida normal de una persona. Entonces, vos como proyecto político tenés que decirle ¿qué es lo que le ofreces para que viva mejor ese tiempo limitado que tiene? No alcanza solo con las abstracciones, ¿no? Y me parece que falta mucho para avanzar ahí, me da la impresión. Ahora, ahí te escucho y me interesa realmente mucho, porque yo tiendo a pensar de ese lado. Al mismo tiempo me contesto a mí mismo, y en este caso te contesto a vos. ¿Cómo haces para abrir una idea de futuro, para apropiarte de la idea de un futuro mejor y de un presente mejor, ¿no? Siendo que cada cosa de la realidad en la que estamos viviendo convoca una alteridad, una contradicción con algo de lo que de alguna manera venimos, porque digamos, es otra la historia de los 90, la historia del post-alfonsinismo y el ascenso de Menem. Enfrentar a la ideología neoliberal en aquel momento, que tampoco fue un proceso rápido y que más bien se frustró por múltiples motivos, pero se podía hablar del futuro sin tener que arrastrar la mochila del pasado. Así es. En cambio, si vos decís basta de endeudamiento, y si vos decís basta de importación indiscriminada que arruina a la pequeña y mediana empresa, basta de control de las paritarias, basta de reforma laboral que están urdiendo, en realidad estás hablando del futuro, estás hablando del presente al cual le querés poner un freno, estás hablando del futuro, pero necesariamente tenés que establecer un puente de sentido con los años anteriores. Y ahí es donde aparece el obstáculo concreto de la asociación que se hace entre esa crítica que vos estás haciendo al estado de cosas actual y el compromiso con el pasado. Es decir, la colocación del fenómeno de gobierno popular como el pasado es una rémora, pero al mismo tiempo no se puede evitar ese nexo, porque ¿de dónde vas a sacar el sentido si no es conectándolo con el tiempo en el que las importaciones estaban controladas, en que las empresas no cerraban, en que los salarios crecían? No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo digo como drama, no lo digo como discusión. Yo estoy de acuerdo como lo planteas, que en el sentido de que no se puede construir para adelante sin vínculo con eso, seguro. Ahora, ellos lo que hicieron durante el primer año y medio, hasta ahora, desde 2015 hasta ahora, fue construir en los medios propios como una especie de doble temporalidad, ¿no? Vos fijate que sigue habiendo en Clarín 5 páginas para lo que se está haciendo para el gobierno actual y 15 páginas para el gobierno anterior. En las judiciales, las policiales, todo. Todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir esa doble temporalidad? Que
para que el discurso único funcione, necesitan algo parecido a la caída del muro de Berlín. ¿Sí? La caída del muro de Berlín habilitó el discurso único. Fue el padre del discurso único. Bueno, ahora necesitan algo parecido. Entonces, ¿qué necesitan? Es mostrar que la experiencia populista, yo lo digo con orgullo, populista, fue un desastre. Entonces te muestran Venezuela todo el tiempo, te muestran el pasado del proyecto kirchnerista todo el tiempo en términos de múltiples calificaciones negativas, te muestran Santa Cruz incendiada. O sea, necesitan crear una nueva caída del muro, que en este caso... Que no tuvieron. Que no tuvieron. Ese es el gran ausente, es la Cristina yéndose en medio de un incendio social y económico. Esa es la gran ausencia del discurso de ellos, que llenan de alguna manera, ¿no? Exactamente, y eso es una cosa para los sectores del peronismo que están trabajando para la crisis de Cristina. Hay un sector que dice, nosotros queremos que Cristina pierda para que entonces poder regenerar una conducción del peronismo con otro vértice. Hay una cosa a recordar que no puede pasar por alto, que es que en la Argentina, desde el 83 en adelante, la habilitación a la participación política fue junto a una especie de lógica sacrificial, por el cual los que llegaban a la primera magistratura del país, una vez que salían del gobierno, quedaban desactivados políticamente. Aún los que tenían puesto, como es el caso de Menem, pero desactivados políticamente. Llegabas al gobierno, pero el sacrificio era que para adelante no había política. Cristina rompió esa lógica sacrificial y efectivamente tiene una potencia de 37-38% de los votos en la provincia de Buenos Aires. A veces hay como una mirada un poco sesgada que se piensa que, para todo ese sector, que dicen, no, bueno, pero el tema es si gana. Sí, eso es relativo, claro. Eso es relativo. A ver, tiene el 38% y ramificaciones en un conjunto de provincias. De provincias, porque acá hay una necesidad y eso sí, yo tiendo a tener una actitud dialoguista porque creo que hay que intentar reconstruir el espacio más amplio posible, pero esa argumentación me revela, ¿no? Ahora pasamos a un plano ya más, en la última fase de la conversación, a un plano más político poroteril. Sí, está, ¿no? Muy bien. Entonces yo me pongo a pensar, el argumento es interesante, ¿no? Hay que renovar el peronismo, no hay el pasado ya fue, hay que hacer un peronismo nuevo. Ahora, cuando vos vas a la cancha, cuando entras a la cancha y ves el equipo, ¿con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Claro. Si Cristina no puede ser porque tiene el 37 y eventualmente el PRO saca 37,1, ponele, ¿con quién? ¿Quién sacó más votos que Cristina? En los votos es el aspecto cuantitativo estadístico, pero ¿quién tiene la potencia política para enfrentar y vencer o para enfrentar? Porque la otra, a mí hay una cosa que en el ambiente de la búsqueda de la unidad amplia y todo eso, con la que yo por supuesto en términos enunciativos estoy plenamente, la idea de que la política es ganar y el peronismo es ganar. Primero que yo cuando escucho ese argumento digo, yo cuando conocí al peronismo, que es cuando yo tenía 5 años, nunca se me pasó por la cabeza la identidad del peronismo con ganar, porque toda la gente peronista que yo veía a mi alrededor o iba presa o lo echaban del trabajo, así que yo no sé, esa aleación entre peronismo y triunfo es una aleación un poco construida ex post. Pero digo, más allá de la discusión sobre si es ganar o no es ganar, si es ganar, ¿con quién va a ganar la oposición? ¿Con quién va a ganar el peronismo? ¿Con qué? No solo con qué líder, sino con qué discurso. Proponiendo qué a la sociedad. Totalmente de acuerdo, porque hay como una idea de renovación abstracta, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿qué? ¿Renovar para qué? ¿Para que eso lo conduzca Urtubey? Ya hubo una experiencia en este país de renovación metodológica con contenidos de centro. Me alegra coincidir, porque no es esa la lectura predominante sobre la renovación peronista. Fue con contenido de centro, que justamente su debilidad lo llevó a que le ganara a Menem, ¿no? Y Menem fue finalmente la coronación de la renovación. Menem era la renovación. Claro. Pero ¿te acordás que Menem le ganó con un discurso por izquierda, ¿no? Revolución productiva, popular, salariazo, claro. Era de... entonces, ¿qué? ¿Vamos a volver a un planteo de renovación metodológica con discurso de centro? A mí no me interesa, la verdad.
Y para eso hay que sacarla del medio a Cristina. Y no, yo prefiero discutir con los sectores del cristinismo, que por ahí son más duros de renovación metodológica, discutir efectivamente la necesidad de una renovación metodológica que por otra parte me parece se está dando. Además, la renovación metodológica es siempre un proceso de experiencias, ¿no? No es una imposición que un grupo... La propiedad de los métodos correctos no se establece por autodefinición. Yo estoy de acuerdo, subrayo lo que vos decís porque me parece que no serviría un discurso conformista de decir acá no hay que cambiar nada, somos los de siempre, volvemos. Hay algo de ese folclore que es medio inevitable, porque una identidad también atrae, la identidad está también construida desde las pertenencias y los amores del pasado. Ahora yo creo, el otro día estaba leyendo, ahora lo tenemos publicado en Horizonte del Sur, el diálogo entre Jean-Luc Mélenchon y Chantal Mouffe antes de las elecciones de Francia, donde los dos, pero especialmente Jean-Luc Mélenchon, habla de la movilización de las pasiones. Yo creo que estamos acostumbrados a un discurso político extremadamente racionalista, calculador, que nos aleja bastante de la gente, ¿no? Mira, Mélenchon dijo en alguna entrevista que leí que después de una charla con Laclau y con Mouffe, lo que había sentido es que esa charla le había liberado el lenguaje. Y insta a los sectores nacionales y populares y a la izquierda latinoamericana a liberar el lenguaje, a liberarlo, a desatarlo. Sí. Hacerlo menos previsible, menos cliché, ¿no? Exactamente. Es animarse a inventar con todos los riesgos que supone equivocarse, como hace él, el famoso discurso en Marsella frente al mar, hablando de que es un discurso maravilloso. Reivindicando la Revolución Francesa. Efectivamente. Bueno, eso me parece que tenemos, no se lo digo a otro, me lo digo a mí mismo también, tenemos que animarnos a eso, a liberar el lenguaje, como dice Mélenchon. Daniel, vos que estás en una generación más baja que la mía, ¿no te parece que eso también es animarse a promover, a hacer más fluida la promoción de nuevos personajes, de nuevos liderazgos, a cambiar un poco las caras, las boletas electorales, ¿no? Sin duda. Un poquito, ¿no? Sin duda. Tenemos que responder a la voz silenciosa que en algún momento se va a hacer escuchar de la generosidad intergeneracional. Bueno, Daniel, vos sos parte de las nuevas generaciones que emergen. No, yo pienso para atrás. Yo pienso en ser generoso con los que vienen. Bueno, gracias, Daniel. No, gracias a vos.